este viaje se realiza a Colonia Carolla. Vamos a visitar un sistema donde se hace manejo agroecológico, donde se busca la producción pero a la vez la conservación de los recursos naturales, con una dependencia mínima de insumos externos al sistema, con un manejo de plagas y de enfermedades a través de mecanismos ecológicos internos de regulación, favoreciendo la biodiversidad y respetando los procesos ecológicos. Los objetivos del viaje son identificar los componentes del subsistema tecnológico, caracterizar el manejo tecnológico de la unidad de producción, analizar los efectos del manejo tecnológico sobre el agroecosistema, los resultados del manejo tecnológico, realizar una integración parcial entre el subsistema ecológico y el tecnológico, identificar las estrategias que tiene este productor vinculada a su toma de decisión y a cómo comercializa sus productos agropecuarios. Finalmente, identificar actores sociales que se relacionen con el productor o estén presentes en el medio. Bueno, mi nombre es Federico Guanino, soy propietario de Chacra de Luna, un emprendimiento agroturístico ubicado en el barrio de Tronco Pozo, zona rural de Colonia Carolla, una localidad ubicada a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Chacra de Luna es un emprendimiento que se desarrolla sobre las tierras que fueron entregados a mis antepasados inmigrantes venidos de Italia, donde ellos desarrollaron prácticamente toda su vida acá, arrancando desde el monte, y lograron armar una unidad económica que pudo sostener a toda la familia. Luego, por el transcurso propio de los años y los vaivenes de los sistemas productivos y la economía, se fueron perdiendo, prácticamente quedando en una chacra abandonada, donde ahí surge la iniciativa de volver a construir una unidad productiva que pueda llegar a proveer de los alimentos básicos para sostener a una familia o a un grupo de personas, pero ya con el desafío de abrirla al público, de abrirla a los visitantes, y que de alguna forma podamos interactuar entre la producción en distintas modalidades, como puede ser frutales, huertas, granjas, viñedos, la elaboración o valor agregado de esa producción local, con la visita del público. Estamos convencidos de que tenemos que volver a acercar a la gente y a los visitantes a la chacra. Tenemos que hacer mucho trabajo de que la gente sepa qué está comiendo, de dónde se nutre lo que nos forma físicamente y biológicamente, y de ahí podemos pensar en un cambio en el sistema productivo que vuelva a generar lo que hizo grande muchas veces al país, pero sobre todo a nuestra colonia, ¿no? Creemos que en lo que son ciudades o periferias de ciudades, los cultivos extensivos pueden ser una alternativa poco rentable comparada con lo que serían sistemas productivos intensivos, y donde se pueda generar valor agregado local, donde nos puedan proveer de alimentos a corta distancia y con poco periodo de conservación, por lo tanto recibir muchos más nutrientes a la hora de alimentarnos, y a la vez genera un impacto social fuerte porque genera mano de obra local, genera menos costos logísticos en el traslado de esos alimentos. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma a la hora de ver solo la producción como una producción en busca de una rentabilidad económica, a pensar en un cambio productivo que nos pueda dar un desarrollo integral local con varios impactos. Así que bueno, en una escala muy experimental, porque son 8 hectáreas las que están en producción, estamos tratando de desarrollar esta idea, que no es nada nuevo, es lo que se hizo durante muchos años
que después se perdió y ahora está volviendo como una nueva vanguardia a la hora de volver a producir, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que realizamos aquí y por suerte se están contagiando muchos otros productores locales. Colonia Carolla tiene unas 5.000 hectáreas de terreno fértil con disponibilidad de agua y con gente que sabe producir en pequeñas parcelas de 2, 4, 6 hectáreas que para los cultivos extensivos en la manera convencional hoy no son rentables y no son ni lógicos de realizar. Y si esas 5.000 hectáreas las transformamos en 5.000 hectáreas frutihortícolas, con granjas integradas y con un valor agregado transformando en un alimento natural, como puede ser un jugo, una mermelada, un huevo de campo, una leche y demás, generan un impacto económico muchísimas veces superior a lo que puede generar un cultivo extensivo. Ya Colonia Carolla se está por aprobar una ordenanza donde toda esta región que se llama Parque Agrario va a tener muchos incentivos para las producciones agroecológicas. Por lo tanto, no es que se va a prohibir de un día para el otro la producción convencional, pero se va a dar un tiempo de transición y se va a promocionar mucho para que la gente produzca agroecológicamente. Y a la vez se va a trabajar en armar las cadenas de valor para que los distintos productores puedan trabajar en una red donde se genere la mayor cantidad de valor agregado local. Y hay mucha iniciativa pública y privada para que esto se lleve adelante. Así que bueno, estamos muy esperanzados en que pocos años los resultados se van a ver ya a nivel local. Y bueno, creo que eso nos va a ubicar un poquito en la misma línea de trabajo que lo están pensando en las grandes ciudades de países desarrollados del mundo. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad de demostrar que acá podemos estar a la altura simplemente pensando la producción como una forma integrada con un impacto social y un impacto ambiental que se sostenga en el tiempo. Bien, en lo que es el sistema productivo netamente, nosotros hemos armado zonas de producciones que están identificadas o aisladas una de otra, pero que a la vez integran un sistema de producción. Tenemos unas 2 hectáreas de frutales, donde tenemos unas 26 variedades de distintos tipos de frutas. Tenemos 1 hectárea de viñedo con 4 cepas distintas. Tenemos más o menos 1,5 hectáreas que destinamos o a la producción de forrajes, algunos cereales u hortalizas como papa, batata, zapallo. Tenemos la granja, donde tenemos animales para la producción de carnes y huevos. Y tenemos la parte de la huerta, que más o menos ocupa una media hectárea. Y lo que hacemos ahí es un poco ver las producciones por separado y tratando de evaluar cuáles son las mejores variedades, en el caso de los frutales, que se adaptan, o a la vez dentro de los mismos variedades. Por ejemplo, dentro del durazno tenemos una colección de 20 variedades que hemos ensayado, de las cuales hemos seleccionado 10 y esas 10 variedades son las que ahora vamos a empezar a desarrollar a mayor escala en otros territorios. Entonces, hacemos evaluación de los frutales como una producción aislada, pero también lo evaluamos cómo interactúa en el sistema. Por ejemplo, cómo aprovechamos los desperdicios de la granja como abono para volverlos al suelo. O por ahí, en la parte de elaboración, cómo aprovechar la fruta que puede tener algún bichito o que puede estar dañada a lo mejor por la piedra, para convertirla en un jugo o una mermelada, y hasta en el caso de que se pierda, la podamos también dar como alimento a los animales. Entonces, de esa forma hacemos que al no depender de un solo cultivo, y el cual por una inclemencia económica, climática y demás nos pueda poner en riesgo el sistema,
al estar integrada y tener varias formas de aprovechamiento, somos menos vulnerables a eso, ¿no? Y por otro lado, al estar integrado también a la parte turística o gastronómica, logramos darle, en este ejemplo, a un durazno, un valor agregado, porque al llegar a la mesa como un postre, podemos defender un valor más alto que por ahí nos termine nivelando con la menor producción en el campo. Entonces, no es que resignamos rentabilidad, sino que a lo mejor resignamos un poco de producción o estrujir al máximo una planta, porque lo podemos recuperar por otro lado. Este sistema integrado, si bien hace casi 10 años que estamos trabajando, creemos que nos falta muchísimo tiempo, pero día a día que vamos caminando vamos aprendiendo un montón de cosas. Y eso lo que tratamos de hacer es compartirlo con otros productores de acá y a la vez ir integrándolos. Por ejemplo, estamos trabajando con unos chicos que hacen bioinsumos y por ahí ellos pueden producir a partir de nuestros desechos, no sé, algún compost que después nosotros lo volvemos a integrar por nuestra parte. Estamos pensando por ahí en desarrollar algunos gallineros móviles para que gente pueda criar a lo mejor las gallinas en su casa y nosotros darles el maíz agroecológico que producimos y después por otro lado recuperar los huevos que producen para meterlo dentro de la red de comercialización. Entonces a lo mejor Chacra termina siendo un pequeño experimento a baja escala, pero que nos permite evaluar cómo interactúan distintas unidades productivas y donde la suma termina siendo mucho más rica que las partes cada uno por su lado. Entonces el gran desafío es poder pensar estos sistemas productivos como una red de productores donde mientras más seamos y más interacción haya, menos vulnerables somos y más valor agregado generamos localmente, ¿no? Bueno, Germán, lo que te queríamos preguntar, entre otras cosas, es contanos qué es lo que se hace en Chacra de Luna en general. Vamos a ver primero qué cultivos hacen de hortalizas, qué frutales hay. Después vamos a entrar con el tema de la granja. Pero ahora con... Bueno, acá son 8 hectáreas, de las cuales hay 4,5 de frutales, que hay duraznos de todo tipo, frutas de pepita, ciruela, damasco, de puperas, manzanas, cítricos, y hay un viñedo. Ya hay un viñedo. En frutales... El viñedo lo usan... Y frutas secos. El tema de los frutales, todo lo que es vid, ¿lo usan para producir ustedes algo o aparte de producir acá también se vende parte de la producción? Nosotros producimos un poco acá, hacemos el vino en una bodeguita antigua que tenemos y después lo otro que queda lo llevamos a una bodega que nos hacen el vino para nosotros. Y tenemos 2 variedades, digamos, de vino, de 2 clases de vino, con las mismas uvas. Germán, y con la fruta, hay fruta fresca que venden. Sí. Y la otra parte, por ejemplo, el durazno, solamente es para vender y... Hacemos muchas conservas. Hacemos durazno natural, mermelada y jugo de durazno. Que el jugo empezamos el año pasado y está andando muy bien. Bien. Y dijiste frutos secos en algún momento. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Pecán, nueces. Castañas, nueces comunes, nueces pecán, almendras. Y hay algunas avellanas, pero todavía no entraron en producción. Bien. Otra cosa, de los cultivos más extensivos que se hacen acá, ¿qué has hecho en distintas épocas o distintos periodos? ¿Qué es lo que se hace? Nosotros hacemos maíz en otro predio que también es del mismo dueño, que son unas 6 hectáreas. Hacemos maíz, después hacemos pastos, hacemos bici, hacemos alfa. Y después un poco de papa, un poco de batata, ajo, zapallo, calabaza, de todo tipo de zapallo. Y me parece que también tienen una huerta por ahí. Tenemos una huerta que tiene 50 por 50 y ahí hacemos todo lo que es de hojas y tomates y bueno, todo lo que va dentro de una huertita. Este es un lote con un cultivo de cobertura sembrado al boleo, se sembró vicia y centeno y tiramos 4 veces el aro y medimos que tenía un 65% de cobertura aproximadamente. Luego tiramos la cinta
5 metros, medimos 50 puntos, nos dio 33 puntos, en donde coincidía que caía sobre el rastrojo, sobre la cobertura, perdón, entonces multiplicamos por 2, 33 por 2 y nos dio un 66% de cobertura. Bastante aproximado a los dos métodos. Luego, en el mismo lote, hicimos el ensayo de infiltración. Pusimos una columna de agua de 10 centímetros, equivalente a 100 milímetros, y medimos con, bueno, el cronómetro del celular en cuánto tiempo ingresaban o infiltraban esos 100 milímetros de agua. Simplemente decirles que este lote viene de un rastrojo de poroto mung, que como es una leguminosa deja poco rastrojo, se trabajó con 2 manos de rastre disco doble acción y una mano de rastre dientes. Uno si ve, tiene una profundidad, se ve como una taza bien cóncava, con más o menos unos 20-21 centímetros de ancho y no más de 13 centímetros de profundidad. La pregunta es, ¿por qué llega hasta esa profundidad el agua y por qué se expande hacia los costados y no sigue profundizando? Y lo vamos a ver en clase a eso. Hicimos infiltración en el lote de maíz, pusimos una columna de agua de 10 centímetros o 100 milímetros, pusimos un cronómetro para ver en qué tiempo ingresaban esos 100 milímetros al lote. Ahí estamos esperando ver que la última lámina de agua ingrese para cortar el cronómetro. Y luego, con el aro, lo tiramos para ver qué cantidad de rastrojo había en 0,25 metros cuadrados. Lo que hacemos a posteriori es recoger todo ese rastrojo y en una bolsa lo pesamos. No hicimos la misma evaluación en el lote de cultivo de cobertura porque el cultivo de cobertura en este momento recién está creciendo y esta toma de datos se hace generalmente entre mediados y fines de octubre cuando el cultivo de cobertura está en floración, en un 10% de floración. En el caso del maíz, el rastrojo es lo que ha quedado de la cosecha, entonces lo que hicimos es medir cuánto rastrojo había en 0,25 metros cuadrados, 0,185 gramos, o sea, 740 gramos por metro cuadrado. Hay que llevarlo a hectárea. A continuación, lo que vamos a hacer es medir materia orgánica en vicia, en profundidad y en superficie, que es la primera que ustedes ven a la izquierda, y a la derecha tenemos terrones del lote de maíz, donde también medimos materia orgánica. Vamos a ver la efervescencia o el burbujeo. A mayor burbujeo, mayor cantidad de materia orgánica. Cuando uno quiere determinar ya una cosa más exacta, un porcentaje de materia orgánica, lo que hacemos es llevar la muestra al laboratorio directamente. Bueno, vamos a empezar con la prueba de estabilidad estructural en superficie de maíz y en profundidad de maíz, y luego estabilidad estructural en superficie de cultivo de cobertura y en profundidad del cultivo de cobertura. Si uno se fija en el cronómetro, empezó a degradarse completamente en la parte profunda y también en la superficial, así que no más de 20-25 segundos en desagregarse los terrones. En cambio, en el maíz se notan que están mucho más estables. En vicia lo que se puede observar también la cantidad de materia orgánica que tienen en superficie y profundidad está relacionada con esa velocidad de desagregación. El maíz es mayor en profundidad y también en superficie de materia orgánica. Lo que vemos acá es que los terrones en maíz se mantienen bastante. En este momento estoy tratando de ver si en maíz de a poquito se está empezando como a partir, en la parte profunda, el terrón de profundidad de maíz, se está empezando como a partir. Posiblemente la cámara no nos permite observar claramente
cómo se ha partido el terroncito de maíz de la parte profunda. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un poquito de agua con alcohol más, tanto en superficie como en profundidad, y ven, ahí se nota que en la parte de abajo se rompió, o sea, no llegó demasiado tiempo en la parte profunda, 1 minuto 10 se ha quebrado. Bueno, después les pasamos los datos.